Una familia en Tampa se enfermaba sin parar en su propia casa y nadie sabía por qué. No había una explicación clara, pero había un vecino en el piso de abajo que se obsesionaba cada vez más con los ruidos de su bebé recién nacida. Así que el padre ocultó una cámara fuera de su puerta y lo que grabó convirtió una simple queja por ruido en algo mucho más oscuro. Estas son algunas de las cosas más perturbadoras captadas en cámara. Cuando Omar Abdullah se mudó a un condominio en Tampa con su esposa, al principio todo parecía muy normal. Tenían un vecino abajo llamado Shuming Lee. Se saludaron, se instalaron y al poco tiempo Abdullah y su esposa criaban a una hija recién nacida arriba. Pero poco después de que llegó la bebé, la relación con el vecino de abajo empezó a cambiar. Lee comenzó a mandar mensajes quejándose del ruido. Solo ruidos comunes como pasos y puertas cerrándose. En textos que luego vieron los reporteros, él hasta se quejó de que podía escuchar cuando movían el asiento del baño. Al principio sonaba como el tipo de pelea entre vecinos que pasa todo el tiempo. Según Abdullah, las quejas no paraban. Y después de meses de idas y vueltas, algo todavía más raro empezó a pasar. Un fuerte olor a químicos empezó a sentirse adentro del condominio. Luego la familia empezó a enfermarse. Él miró a su hija y vio sus ojos llenos de lágrimas, aunque no estaba llorando. Luego llegó el momento que hizo que todo se sintiera mucho más oscuro. Mientras la familia no estaba, una amiga pasó para revisar un paquete. De inmediato notó el olor. Según lo que contó Abdullah, era tan fuerte que le ardieron los ojos y se tuvo que ir. Cuando la familia regresó, también lo olieron. Y ahora no solo era inquietante, estaba empezando a sentirse peligroso. Así que Abdullah intentó buscar de dónde venía, pidió ayuda. El personal de mantenimiento vino, se hicieron pruebas, pero no encontraron nada. Después de revisar todo lo demás, Abdullah empezó a fijarse en la misma entrada, centímetro a centímetro, intentando descubrir cómo algo podía estar entrando al departamento desde afuera. Fue entonces cuando empezó a pensar en el vecino de abajo. Fue solo después de descartar todo lo demás que Abdullah empezó a sospechar de Lee, el vecino que se quejaba obsesivamente del ruido desde que nació la bebé. Revisó la puerta de entrada y encontró una grieta cerca del marco, tan pequeña que pasaba desapercibida, pero lo suficientemente grande para que algo angosto pudiera pasar. Así que tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo del caso. Ocultó la cámara en una planta fuera de la puerta de entrada y la apuntó hacia la entrada. Al principio, el ángulo no era tan bueno. El video mostraba a alguien agachado afuera de la puerta, pero no lo bastante claro para mostrar qué pasaba. Así que Abdullah ajustó la cámara y esperó. Luego revisó el video y esta vez lo vio. Se puede ver claramente a Lee acercándose a la puerta para agacharse, sacar una jeringa llena de líquido e inyectarlo con mucho cuidado a través de la pequeña rendija del marco. The first thing that came to my mind, my daughter and my wife, they need to be safe. Los sacó y llamó a la policía. Arrestaron a Lee el 27 de junio de 2023. Pruebas de materiales peligrosos hallaron que el líquido citado como agente químico por la policía contenía metadona e hidrocodona, ambos fuertes opioides. Abdullah dijo que sin la grabación de esa cámara, él creía que su familia podría haberse quedado ahí más tiempo sin saber nunca lo que les estaba pasando. Conforme el caso avanzaba, los reportes describían una larga lista de cargos. Lee se declaró inocente, y su abogado dijo que los hechos saldrían a la luz con el tiempo. También se reportó que enfrentaba demandas civiles de Abdullah y de la asociación del condominio. Hubo otro giro después de eso. Lee había estado en los Estados Unidos con una visa de estudiante y estaba estudiando un doctorado en química en la Universidad del Sur de Florida. Los reportes después del arresto decían que ya no estaba inscrito. Luego, meses después, su abogado dijo que Lee había sido deportado a China. Según reportes judiciales posteriores, se emitió una orden de captura después de que no se presentó y el caso penal quedó prácticamente en pausa hasta que regrese a los Estados Unidos. En la noche de Halloween de 1990, un mago se metió en una tumba usando un smoking blanco y zapatos de charol blanco, convencido de que estaba a punto de lograr el truco, que lo haría famoso. Su nombre era Joseph Burris, mejor conocido como el asombroso Joe. Él se veía a sí mismo como un maestro de la ilusión, el próximo Houdini, tal vez incluso mejor. Para él, de eso se trataba el arte del escapismo. Ponte en una situación imposible y luego sal de ahí. Pero el 31 de octubre de 1990 no hubo escape. Uno de sus asistentes dijo más tarde que Joe ya se veía a sí mismo como uno de los grandes. He would have been world famous escape artist. Con el tiempo, un truco se volvió su sello.
Joe era esposado, encadenado, encerrado dentro de un ataúd transparente y enterrado bajo 5 pies de tierra. Lo practicó una y otra vez. Un vecino lo vio ensayarlo un sinfín de veces. Casi un año antes de su muerte, Joe logró hacer el escape de ser enterrado vivo con éxito en Oregón. Su hijo mayor recordó después que Joe salió tras unos 30 minutos bajo la tierra. Esa exitosa actuación parece haberlo convencido aún más de que estaba listo para algo más grande. Planeó una nueva versión del truco, esta vez en un evento para recaudar fondos. Colocaron con cuidado el ataúd sobre piezas de madera cerca de una pila de heno. Afirmó que al caer el pesado bloque de concreto, contaría con tan solo un minuto para librarse de sus cadenas y esposas de metal antes de quedar totalmente cubierto. Sin embargo, el ensayo falló estrepitosamente. Para cuando Joe salió del ataúd transparente, ya habían pasado 5 minutos. Aún así, él no se echó para atrás. Una mujer dijo después que Joe estaba completamente seguro de que había un truco para todo. Él le dijo que Houdini lo había intentado con tierra, y él creía que podía hacerlo mejor. Recordó lo confiado que sonaba, totalmente seguro. Su hija Pam, de 8 años, miró el escenario y dijo: «Él se va a morir, mamá». Luego llegó Halloween. Esa noche, Joe fue al evento en una limusina blanca. Alrededor de 150 personas fueron a verlo. Entre la multitud estaban sus 2 hijos, Joe, que tenía 13 años, y Joshua, de 10, junto con su exesposa. Antes del evento principal, hizo trucos de magia para la audiencia. Luego, cerca de las 9:30 de la noche, el truco comenzó. Joe fue esposado, encadenado y encerrado dentro del ataúd de vidrio plástico. Una cámara captó la escena y la proyectó en una gran pantalla de video para que la multitud pudiera ver cómo bajaban el ataúd a una tumba de 7 pies de profundidad. Al principio, todo parecía estar saliendo según el plan. Luego Joe tocó desde adentro del ataúd e hizo una señal para que pararan. Uno de los hombres que ayudaba a enterrarlo dijo después que pararon de inmediato. Joe les dijo que la cadena en su cuello le apretaba mucho. Después de quitarse la cadena, les dijo que volvieran a cerrarlo y siguieran. Joe les dio a sus asistentes la señal de 2 pulgares arriba, así que continuaron. Los ayudantes balearon cerca de 3 pies de tierra hacia la tumba. Luego un camión vertió otros 3 pies de cemento fresco. Y en el preciso momento en que ese camión se alejó, todo se vino abajo. Todo cayó de repente cerca de 2 pies. Los testigos escucharon cómo el ataúd se rompía. El peso había sido demasiado. Joe ya había practicado con tierra antes, pero en este truco de Halloween era la primera vez que intentaba combinar tierra y concreto fresco a la vez. Esos materiales pesaban hasta 7 toneladas. Según el equipo, Joe no había hecho ningún intento por calcular ese peso. También dijeron que Joe había probado la fuerza del ataúd simplemente saltando sobre él. Ese ataúd no tenía barras de acero de refuerzo. Ya se había dañado antes del truco, y cuando una parte del vidrio plástico se rompió, según reportes, Joe la arregló con pegamento comprado en una ferretería. En otras palabras, lo que lo separaba de las miles de libras de material cayéndole encima era un ataúd dañado sin ningún refuerzo importante. Una vez que se rompió, casi no quedaban oportunidades. Los trabajadores corrieron para sacarlo de la tumba, pero los paramédicos no pudieron revivirlo. Fue declarado muerto en el lugar. El cuerpo de Joe no mostraba moretones y no había tierra en sus pulmones. Sin embargo, los patólogos sí hallaron concreto bajo sus uñas, lo que sugería que había luchado desesperadamente por liberarse. El forense también halló rastros de marihuana en el sistema de Joe, pero determinó que la cantidad era tal vez muy pequeña para afectar su juicio o su habilidad física durante el truco. John Lewis, el dueño de una tienda de magia en Salem, dijo que el trabajo de escapismo es una disciplina muy distinta a la magia de escenario, así que es peligroso y exige mucha planeación. Él señaló que Houdini practicaba de forma obsesiva. De Joe, dijo que ni siquiera armaba maquetas adecuadas y no hacía el trabajo obvio para comprender el peligro en el que se estaba metiendo. Tres chicos. Un martillo es un video filtrado de Ucrania de 2007, que empieza con 2 hombres en un camino esperando a su próxima víctima. Хоть бы, блядь, каждому и на тему. Хоть бы Боров какой-то огромный ехал. И какой-нибудь мобилочка такая недорогая, чтобы мы ее протулили хорошо. Все, у нас супер едет сюда. А ну дай мне останови. Ну давай, спалим контору уже. Думаю, мы еще едете. Не-не-не, он нормальный. Да ты надо ехать. Ну давай, бросай бинокль, что ты. Да подожди,
смотри, он не видно ничего. Он еще будет полностью задавить. Ты ж камеру так, чтобы она снимала, как мы уже. Momentos después, un hombre de 48 años que recién había sobrevivido al cáncer pasó a los dos hombres en su bicicleta. Lo que sigue es un asesinato brutal que se alarga por más de 6 minutos. El hombre es golpeado repetidamente en la cara con un martillo envuelto en una bolsa de plástico. Uno de sus atacantes toma un desarmador y lo apuñala directo en el ojo. Mientras está tirado, sus atacantes se ríen y hacen bromas sobre su estado. Los asesinos se lavan las manos y el martillo con agua de una botella, riendo y sonriendo. Mientras se limpian, hablan de su sorpresa de que el hombre todavía siguiera respirando a pesar de haber sido atacado tan brutalmente. Uno de ellos hasta voltea a ver a la cámara y sonríe con burla. Вика, нам надо фотографироваться с двоим. С ним? Да, я думаю, сами надо вот с вами. Да не, ну блядь, так мы еще не ебашим лицо, по-моему. Ну да. А ему через глаз в мозг привинь попал прямо. Так я не понял, как он живой, я ему прям мозг чувствовал. Давай быстрее, это в смысле сфоткаемся. Выключать видео? Да, давай фотку нам. Semanas antes, Víctor Sayenko e Igor Suprunyuk caminaban por las calles con un martillo. Su primera víctima fue una mujer de 33 años que iba a casa luego de tomar té con un amigo. Suprunyuk la golpeó a un lado de la cabeza con el martillo, matándola al instante. Su madre encontró su cuerpo temprano a la mañana siguiente. Три женщины стояли вниз, смотрели. Вы знаете, ну, я подошла, там лежала Катюша. Вот, когда подошла к ним. Вы знаете, она вот, ну вот лежала, ручки кверху подняты, как будто она хотела вот ну, часть лица у нее была. Ее не было, она была провалена. Она... Я сказала, что это моя дочь. Una hora más tarde, a poca distancia de ahí, atacaron otra vez. Esta vez se fueron sobre un hombre que dormía en una banca. Le destrozaron la cabeza hasta quedar irreconocible. Pasó justo cruzando la calle de la oficina de un fiscal local. Meses después, los ataques habían escalado. En el transcurso de solo unas semanas, mataron a 21 personas, atacando víctimas al azar por una enorme área. Parecía no haber ningún patrón ni un motivo claro. Sus víctimas iban desde niños hasta ancianos, desde mujeres en motonetas hasta hombres caminando a casa tras una noche de fiesta. Muchas de las víctimas eran personas vulnerables que no podían defenderse o fueron tomadas por sorpresa. Uno de sus ataques más horribles ocurrió el 7 de julio de 2007. Dos chicos pescaban cerca de su pueblo cuando los asesinos se les acercaron en el bosque con un martillo en la mano. Un chico fue asesinado casi al instante, pero el otro logró escapar, escondiéndose entre los árboles y al final corriendo a buscar ayuda. Solo 5 días después, los asesinos se toparon con Serhiy Yatsenko, la víctima de 3 chicos, un martillo. Los principales sospechosos eran Víctor Sayenko, Igor Suprunyuk y Alexander Hansa. Eran amigos de la infancia que iban a la misma escuela y compartían un extraño vínculo. Los 3 estaban decididos a superar sus miedos mediante rituales bizarros y sádicos. Dicen que Hansa era el más miedoso de todos. Tenía una fobia terrible a la sangre y no se atrevía a bañar a su gato por el temor constante a quemarlo. Suprunyuk sugirió que superara ese miedo torturando a perros callejeros. Los chicos atraparon perros en un área boscosa cerca de su casa y les hicieron cosas inimaginables, todo mientras tomaban fotos de sus acciones. Aunque Hansa estuvo menos involucrado en los asesinatos, igual participó en los robos del grupo y otras conductas violentas. El motivo de sus crímenes sigue sin quedar claro. Algunos especulan que los asesinatos solo eran una manera de entretenerse. Otros creen que lo que buscaban era fama. Una de las teorías presentadas en el juicio sugería que cometían los crímenes para vender videos tipo snuff al extranjero. Un excompañero de Suprunyuk relató que este presumía tener un trato con un sitio web adinerado que pagaría por 40 videos de asesinatos reales. La policía terminó hallando más de 300 fotos y videos guardados en sus equipos, incluyendo varias imágenes capturadas en los funerales de sus propias víctimas. En ellas se les ve sonreír y hacer señas obscenas frente a las lápidas. Los asesinos fueron arrestados el 23 de julio de 2007, luego de que el dueño de una tienda reportó que 2 hombres habían intentado empeñar un celular que era de una de las víctimas. Cuando la policía revisó sus casas, encontraron toda la horrible evidencia. Los videos mostrados en la corte revelaron todo el grado de su crueldad. Sayenko y Suprunyuk fueron declarados culpables de múltiples asesinatos y sentenciados a cadena perpetua. Hansa, que no había participado en los asesinatos pero estuvo involucrado en robos, recibió una condena de 9 años.
Dave Shaw era un australiano de 50 años. Era uno de los buzos de cuevas profundas más experimentados en el mundo. Para cuando entró al hoyo del Bosquimano en Sudáfrica, ya se había vuelto conocido por llevar el buceo con Rebreather a profundidades que muy poca gente en la Tierra había alcanzado. Y esta vez no iba a bajar ahí solo para romper un nuevo récord. Iba a bajar para traer de regreso a alguien. El hoyo del Bosquimano en el Cabo del Norte de Sudáfrica es una de las cuevas de agua dulce, más profundas jamás descubiertas. Desde la superficie empieza como un pequeño charco de agua oculto en un cráter gigante, pero debajo de esa tranquila entrada hay una enorme cámara inundada que cae a una profundidad extrema. Solo 2 buzos habían ido al fondo antes que Dave Shaw. Dave quería hacer algo más. Shaw hizo un buceo ahí a finales de 2004 y llegó al fondo a cerca de 886 pies. Planeaba tender una línea a una profundidad a la que ningún rebreather había llegado jamás y echar un vistazo, y fue entonces cuando encontró el cuerpo. Tumbado en el fondo de la cueva estaba Deon Dreyer, un buzo sudafricano de 20 años que había desaparecido en Bushman's Hole 10 años antes. Allá por diciembre de 1994, Deon había sido parte de un viaje de buceo en cuevas. Durante las vacaciones de Navidad, en su ascenso de un buceo de práctica, parecía estar bien. A 196 pies, todavía estaba intercambiando señales de mano con su compañero. Luego, momentos después, el equipo vio una luz cayendo debajo de ellos. El conteo de buzos arrojó que faltaba uno. El líder del equipo comenzó a nadar hacia abajo tras él, pero se detuvo al darse cuenta de que la luz ya estaba a más de 100 pies de profundidad y seguía desvaneciéndose. Nadie supo nunca exactamente qué mató a Deon. La causa más probable fue un desmayo por acumulación de dióxido de carbono. Un robot submarino encontró su casco en el fondo de Bushmans, pero no su cuerpo. Así, por 10 años, Deon permaneció en la oscuridad, y sus padres se vieron forzados a aceptar que la cueva era la tumba de su propio hijo. Fue entonces cuando Dave Shaw lo encontró. En ese primer buceo, Shaw intentó levantar el cuerpo, pero no se movía. Los tanques y el equipo de Deon parecían atascados en el lodo. Shaw ya había superado su tiempo de fondo planeado y respiraba con dificultad por el esfuerzo, así que tomó una decisión inteligente. Marcó con cuidado el lugar del cuerpo usando una línea guía y comenzó su ascenso. Al llegar a la profundidad de 400 pies, le escribió un mensaje a Don Shirley. 270 metros, hallé el cuerpo. La operación de recuperación se fijó formalmente para llevarse a cabo en el año 2005. Shaw y Don Shirley armaron toda una operación de apoyo a su alrededor. Shaw descendería al fondo, metería el cuerpo de Deon en una bolsa y comenzaría el ascenso. Más arriba, otros buzos se encontrarían con él y lo ayudarían a mover los restos hacia la superficie. Había un detalle más que se volvería crucial. Shaw había aceptado usar una cámara en el casco para que la recuperación quedara documentada. No estaba acostumbrado a bucear con casco y, por eso, él cambió una pequeña parte de cómo manejaba su potente luz de cueva. Normalmente, si necesitaba ambas manos bajo el agua, se colgaba la luz alrededor del cuello para que no se atorara con nada. Pero con el casco puesto, decidió que si necesitaba ambas manos, a veces dejaría la luz a un lado. En la mañana del buceo, el equipo se reunió en Bushman's Hole. Shaw entró al agua a las 6 de la mañana, le dio la mano a Don Shirley y dijo: «Te veo en 20 minutos». Luego, él desapareció bajo la superficie del agua. Descendió más rápido de lo planeado y llegó al fondo en poco más de 11 minutos. Encontró el cuerpo de Deon, sacó la bolsa para cadáveres y se dispuso a trabajar. Y casi de inmediato, la inmersión, el buceo, empezó a complicarse. Todo el plan de recuperación se había basado en la suposición de que el cuerpo de Deon sería casi un esqueleto y seguiría anclado al suelo. Pero cuando Shaw intentó meter la bolsa sobre los restos, el sedimento se levantó en el agua y cuando se despejó, todo había cambiado. La cabeza de Deon se había desprendido y el cuerpo ahora flotaba frente a él. En lugar de quedarse fijos en un lugar, los restos se habían soltado y tenían flotabilidad neutra, rodando y yendo a la deriva en el agua. Now the body seems to be floating directly in front of him, which is exactly not what we'd have expected. Un análisis posterior sugirió que, en lugar de descomponerse por completo, el cuerpo se había momificado en una masa parecida al jabón, que todavía tenía volumen y flotabilidad, y por razones que nadie pudo explicar del todo, parece haberse despegado del lodo en el momento en que Shaw comenzó a trabajar en él. El video de la cámara de su casco lo muestra batallando con la bolsa, intentando controlar los restos de Deon mientras giran y flotan frente a él. Respira rápido y gruñe notablemente por el gran esfuerzo físico. Mira su computadora, sabe que el tiempo vuela, pero decide seguir adelante. Entonces surge de pronto otro problema grave. Como necesita ambas manos, Shaw deja que su luz de cueva se desvíe hacia un lado. La luz se atora con la línea de la cueva unida a los tanques de Deon. Ahora tiene un cuerpo flotando, una bolsa que no logra poner.
la narcosis por nitrógeno nublando sus pensamientos y una línea atorada complicándolo todo aún más. A estas alturas, su respiración se ha convertido en una de las partes más inquietantes de toda la grabación. Las imágenes muestran a Shaw intentando una y otra vez lidiar con la línea y el cuerpo. Todavía tiene sus tijeras en la mano, pero nunca corta nada. Sus movimientos se vuelven menos precisos. Parece confundido. Respira con absoluta desesperación. Su linterna se quedó atorada en la línea de Deon. Shaw intenta salir de ahí, pero se encuentra anclado y simplemente no puede liberarse por más que lucha. Justo a los 21 minutos, Shaw dejó de respirar por completo. Sin observar ningún rastro de movimiento, Shirley comenzó a bajar para intentar buscarlo. Al momento de alcanzar los 500 pies, logró distinguir la pequeña luz de Shaw brillando muy a lo lejos en el fondo del oscuro abismo. Estaba completamente inmóvil. No había burbujas subiendo ni ningún movimiento. Supo de inmediato que algo había salido terriblemente mal. Empezó a descender más, con la intención de llegar a Shaw si era necesario. Al llegar a los 800 pies, la presión extrema del agua dañó seriamente el equipo técnico de Shirley. Comprendió que bajar más lo mataría de inmediato, así que decidió volver a la superficie. Unos días después, al momento de recoger las líneas, descubrieron con asombro que habían hallado ambos cuerpos. Shaw se había enredado en la línea conectada a Deon. A medida que los gases en el cuerpo de Shaw, su traje y su equipo se expandieron durante el ascenso parcial. Después de su muerte, su cuerpo flotó hacia arriba por la cueva, arrastrando los restos de Deon con él. La cámara del casco seguía intacta. Cuando más tarde se revisó la grabación cuadro por cuadro, la conclusión fue que Dave Shaw muy probablemente se desmayó por la acumulación de dióxido de carbono y eventualmente se ahogó. Al final, Deon Dreyer fue devuelto por fin a sus padres después de 10 años, y Dave Shaw, el hombre que bajó allí para llevarlo a casa, fue cremado más tarde. En el mes de mayo de 1977, Colleen Stan, una joven de 20 años, pedía aventón en Oregón con rumbo hacia California. Era algo sumamente riesgoso, y de hecho ella ya había rechazado subir a 2 autos sospechosos anteriormente. Entonces se detuvo una camioneta azul donde viajaban Cameron Hooker, su esposa y su pequeño hijo. Ver a un hombre con su familia la hizo pensar que el viaje era realmente seguro. Sin embargo, pronto se detuvieron en una gasolinera del camino. Colleen se bajó para ir al baño, y mientras se lavaba las manos, una voz en su cabeza le instaba a correr. It just said to jump out the window and run and never look back. You know, I finally just thought, this is crazy. I went out of the bathroom and went and got back in the car. Lo que Colleen no podía saber era que Cameron Hooker no era un simple conductor. Era un depredador que había estado planeando este momento durante años. 20 minutos después de salir de la gasolinera, Cameron se desvió de la autopista porque quería explorar unas cuevas cercanas. Janice se bajó de la camioneta con el bebé para jugar junto a un lago, dejando a Colleen sola con Cameron en el asiento trasero. Fue entonces cuando Cameron le puso un cuchillo en la garganta a Colleen, la amarró y le colocó una caja de madera sobre la cabeza, un dispositivo diseñado para bloquear la luz, el sonido e incluso el aire fresco. Desde ese momento en adelante, Colleen Stan dejó de ser una persona libre. Cameron se había estado preparando para este momento con la ayuda de Janice. Janice había soportado años de abusos de su esposo y había aceptado dejarlo capturar a alguien para cumplir sus deseos, siempre y cuando no tuviera relaciones con ella. En la primera noche de su cautiverio, Colleen fue atada de las muñecas y atacada físicamente, mientras Janice y Cameron tenían relaciones debajo de su cuerpo suspendido. En los días posteriores a su secuestro, Colleen fue obligada a meterse en una caja de madera, la cual se convirtió en su realidad. Durante 23 horas al día estaba encerrada ahí. Cameron creó una organización ficticia a la que llamó La Compañía. Le dijo a Colleen que este grupo observaba cada uno de sus movimientos, listo para tomar medidas si intentaba escapar. Buscarían a su familia y le harían la vida un infierno. Los meses se convirtieron en años. Colleen firmó un contrato al que Cameron la obligó, atándose legalmente a él como su propiedad. Ella lo llamaba amo y tenía prohibido hablar sin su permiso. She'd been abducted. She'd been brutalized. She'd been kept against her will. He used chains on her and whips and stretchers. Cameron le hizo muchas cosas perturbadoras. No puedo entrar en muchos detalles, pero incluso la hizo ayudarlo a construir un calabozo subterráneo destinado a albergar a más cautivos. Pero los primeros 3 años de su cautiverio, Colleen estuvo encerrada debajo de la cama de agua de la pareja en su casa rodante. Janice dio a luz a su segundo hijo en esa cama,
mientras Colleen estaba atrapada justo debajo de ella. Después de pasar 4 años encerrada, Cameron dejó que ella visitara a su familia bajo la mentira de que se había unido voluntariamente a una secta. Toda su familia terminó creyéndole debido a su ropa artesanal y a esa actitud tan distante que mostraba. En la visita, Cameron incluso fingió ser su novio. Existe una foto familiar donde se les ve a ambos sonriendo juntos. For the first time in 4 years, she was back with her family. I mean, on the outside, it looks like a happy family photograph. What was going on inside? Well, it was a happy family photograph because I was very happy to have those moments with my family because I was in such a state of not knowing what was coming next and what was going to happen next. I didn't know when it ended if I'd ever see him again. Justo después de aquella visita, él la volvió a encerrar otros 3 años más dentro de la caja. Tiempo después le otorgó ciertos privilegios, como trabajar en el jardín o ser la empleada doméstica. Pero al llegar el año de 1984, absolutamente todo cambió de una manera bastante drástica. Janice, tras haber pasado años de complicidad, finalmente colapsó cuando Cameron intentó hacer de Colleen su segunda esposa oficial. Siendo incapaz de aceptarlo, le confesó la verdad a Colleen. La compañía era totalmente falsa. Poco después de lograr huir, Colleen llamó a Cameron desde una estación de servicio para decirle que lo dejaba para siempre. Y según su testimonio, él se soltó a llorar. Sorprendentemente, ella no fue a la policía de inmediato. A petición de Janice, le dio a Cameron la oportunidad de reformarse. Pero, después de 3 meses, la propia Janice acudió a las autoridades. Cuando arrestaron a Cameron, Janice también reveló que Colleen no era su única víctima. Años antes, Cameron había secuestrado y asesinado a Marie Spanhake, de 19 años. Según Janice, habían atraído a Marie a su auto, la retuvieron durante horas y al final la estrangularon. Su cuerpo fue enterrado, pero las autoridades nunca recuperaron sus restos. Sin pruebas físicas, Cameron no pudo ser acusado del asesinato de Marie. En 1985, Cameron Hooker fue a juicio y fue condenado por múltiples cargos de secuestro, agresión y tortura. Fue sentenciado a 104 años de prisión. A Janice, que había cooperado con las autoridades, se le concedió inmunidad. En cuanto a Colleen, ella logró reconstruir su vida. Se quedó en California, al igual que Janice, aunque las 2 mujeres no tienen contacto. En el mes de diciembre de 2004, un fuerte terremoto de magnitud 9.1 frente a las costas de Sumatra provocó un tsunami catastrófico en todo el Océano Índico. El fondo marino se elevó de golpe, enviando olas masivas que viajaban a toda velocidad en todas las direcciones posibles. Este no fue un desastre local que se quedó cerca del epicentro. Se extendió por el océano durante horas, golpeando un país tras otro, arrasando costas separadas por miles de millas. Al final, el tsunami del Boxing Day mató a más de 227,000 personas, a lo largo de 14 países, convirtiéndolo en el tsunami más letal en la historia registrada. Y en uno de los desastres naturales más mortales de cualquier tipo. Los lugares más afectados fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Pero la destrucción llegó mucho más lejos que eso. En unas 7 horas, el tsunami había cruzado el Océano Índico y llegado al Cuerno de África. Esa magnitud es difícil incluso de imaginar. Una ruptura submarina y luego paredes de agua moviéndose por toda una cuenca oceánica. En ese momento no había un sistema oficial de advertencia de tsunamis en el Océano Índico y el conocimiento público era limitado. En muchos lugares, las personas en las playas nunca antes habían visto señales de advertencia. La violencia de las olas fue abrumadora. En algunas áreas, la altura del agua alcanzó unos 30 metros o alrededor de 100 pies. En Aceh, el agua viajó más de 4 kilómetros tierra adentro. Vecindarios enteros fueron borrados. La fuerza del agua arrojó barcos sobre los techos y destruyó edificios enteros. Los sobrevivientes quedaron aislados, sin comida ni refugio. Al final, más de 2 millones de personas perdieron sus hogares para siempre. Pero de todas las imágenes de ese día, una imagen en particular parece atormentar a la gente más que casi cualquier otra. En el clip, un hombre no identificado parece estar parado en la playa, frente a la ola que se acerca. No pude verificar su identidad ni su destino en reportes confiables, así que quiero tener cuidado con eso. Pero la grabación en sí es lo que la hace tan inquietante. Parece estar parado ahí con el agua ya demasiado cerca, la magnitud de la ola ya demasiado obvia y sin ningún lugar realista a donde ir.
Solo un ser humano en una playa abierta, enfrentándose a algo mucho más grande que él, mientras uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia se acerca.